Amén. Gracias a Dios, hermanos, por esta lectura bíblica de la palabra del Señor, que continuamos en el libro de los Hechos. Es un libro muy interesante, es un libro que nos deja muchísima enseñanza y estoy seguro que vamos a sacar muchísima doctrina, enseñanza, hermanos, y ejemplos para nuestra iglesia, ahora que estamos en esta etapa de la iglesia cristiana bautista en San Miguel de Allende, Guanajuato. Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, con nuestra mano derecha y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso en esta mañana que dice: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de verdad y de toda santidad, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nos reunimos en este día ante tu presencia con corazones abiertos y humildes. Te pedimos que tu Espíritu Santo, a quien no queremos entristecer ni engañar, ilumine cada palabra de este mensaje basado en tu palabra en el libro de los Hechos, capítulo 5. Examina nuestros corazones, Señor. Revela cualquier hipocresía oculta y aviva en nosotros un temor reverente y una devoción genuina hacia ti. Que esta enseñanza no sea solo palabras, sino un fuego que purifique y fortalezca a tu iglesia para que vivamos en integridad y glorifiquemos tu nombre. Quita todo cansancio, toda distracción y toda dureza del corazón. Danos oídos para oír y mente para entender y un corazón dispuesto para obedecer. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. El título de este mensaje, hermanos, le he puesto: no mientas al Espíritu Santo. No mientas al Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice un pasaje clave que acabamos de leer hace unos momentos, que lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3. Ustedes lo pueden leer en su Biblia o lo tienen ahí en el boletín que les acabamos ahorita de repartir para que ustedes y yo lo podamos leer. Y aquí también está en la pantalla para que lo podamos leer. Ayúdenme por favor, hermanos, a leerlo. Dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? De esto vamos a hablar el día de hoy. En el libro de los Hechos, capítulo 5, que acabamos de leer, hay un pasaje, hay un versículo que claramente es el título de este mensaje, al cual le puse: no mientas al Espíritu Santo. No mintáis al Espíritu Santo. Estoy preparando un mensaje al que llamaré: no maltrates a tu mejor amigo. Y pondré énfasis en que nuestro mejor amigo es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Jesús en ustedes, Jesús en mí, y Él es quien manifiesta la vida del Señor en su carne mortal. Qué amigo tan maravilloso es el Espíritu Santo que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, en el pasaje de las Escrituras que voy a leer, encontramos una frase sobre mentir al Espíritu Santo. Permítame decirles, queridos hermanos, que todas las mentiras son graves. A veces contamos mentiritas. Ya saben ustedes, exageramos un poco y pensamos que no es tan grave decir una mentirita. Oí de un director que le dijo a otro, un director de escuela que le dijo a otro, mientras hablaban sobre las estadísticas de su escuela, este director dijo: ahora, si miento sobre la asistencia y digo otros números, y tú sabes que estoy mintiendo sobre la asistencia, y yo sé que tú lo sabes, ¿no es eso como decir la verdad? Y a veces nos engañamos, ¿no es cierto? A veces nos ponemos de acuerdo. Si yo digo una mentira y tú sabes que es mentira y yo sé que tú sabes que es mentira y digo la mentira, ¿no es eso como decir la verdad ante ti? Y eso no es correcto. A veces justificamos nuestra deshonestidad. A veces mentimos sobre cosas que pensamos que son frívolas. La mayoría de la gente miente sobre los kilos de su peso. Por ejemplo, ¿verdad? Yo prefiero que me pregunten cuánto peso a decir mi edad.
Y mucha gente piensa lo mismo, ¿verdad? También así. Dicen que las 7 edades de una mujer son las siguientes. Anoten las mujeres. Las 7 edades de una mujer: bebé, niña, señorita, joven, 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 joven. Y ahí se van todas las edades de las mujeres. ¿Sí o no, mujeres? ¿No? Algunas mentiras pensamos que son caprichosas e incluso humorísticas, pero una mentira es algo muy serio. Les he enseñado que Jesús es conocido como la verdad. La Biblia lo dice: yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Satanás es todo lo contrario. La Biblia dice en el capítulo 8, versículo 44 del libro de Juan, dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, cuando dices la verdad, le das a Dios una oportunidad para obrar. Pero cuando mentimos, mientes, porque Satanás ya está obrando en nuestras vidas. Ahora, veamos este pasaje de las Escrituras que nos ha llevado a titular el mensaje: no mintáis al Espíritu Santo. Bueno, el pasaje ya lo leímos, de hecho nos habla de cierto hombre llamado Ananías y su mujer llamada Zafira, y nos habla la historia acerca de cómo ellos quisieron mentir al Espíritu Santo y una serie de cosas que el Espíritu Santo hizo, y que por tanto Dios, en una paráfrasis, nos está diciendo que Él no puede ser burlado. Y la palabra de Dios nos dice que cuando vinieron todas estas cosas, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pero es un temor reverente, y ahorita vamos a hablar por qué Dios trajo todas estas cosas que pasó la iglesia. Permítame decirles que la iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana, cuando se escribió este pasaje, estaba en el calor de un avivamiento. Jesucristo acababa de resucitar. Meses y poquitos años después, había un gran avivamiento en la iglesia, en la ciudad de Jerusalén, y estaba en un calor de avivamiento. Dios estaba salvando multitudes. Milagros, prodigios y señales se estaban realizando en esta iglesia. Y el diablo, si leyeran los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos, había hecho todo lo que podía para detener este poderoso mover de Dios. Había venido contra estos discípulos en gran persecución. Ya lo vimos en semanas pasadas. Ellos predicaban ¿con qué? Con denuedo la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Biblia que leímos, verdad? Satanás los mandó perseguir, los azotaron, los ridiculizaron, los trajeron contra el magistrado, y aún así no pudieron callarlos a ellos. Milagros se hacían a través de la mano de los discípulos, pero no pudieron detenerlos con persecución. De hecho, cuanto más eran perseguidos, más iban hacia Jesús. Cuanto más iban a Jesús, más Jesús venía a ellos. Y cuanto más Jesús venía a ellos, más poder tenían ellos en el nombre de Jesús. Eso es lo que significa ser una iglesia. Esa intimidación no había hecho más que llevar a la iglesia de rodillas. Y la persecución nunca puede detener a la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo diré una vez más: la persecución no puede detener a la iglesia del Señor, porque benditos sois cuando por mi causa os vituperen, cuando los persigan, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados son. No hay suficientes demonios y diablos. Escúcheme bien lo que voy a decir. No hay suficientes demonios y diablos en el infierno o fuera de él para detener a la iglesia del Señor por la persecución. Porque dice la Biblia: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Recuérdenlo. La persecución no puede detener la obra de Dios, porque la obra de Dios va a avanzar con nosotros o sin nosotros. Y si nosotros callásemos, las piedras hablarían. Así Satanás cambia su estrategia y ahora comienza a trabajar no desde afuera, sino que decide trabajar desde dentro de la iglesia. Y cuidado cuando Satanás trabaja desde dentro de la iglesia.
Porque cuando trabaja afuera lo podemos comprender. La gente nos persigue, la gente nos vitupera, la gente nos va a decir que nuestro Dios no es Dios. Tu familia, mi familia nos va a condenar. Es natural que la gente de afuera esté en contra de Dios. Pero cuidado cuando la persecución y la estrategia viene de dentro de la iglesia. Y si no puede conquistar la iglesia, corromperá la iglesia. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia primitiva. Los primeros siglos, los primeros obispos, los primeros pastores, los primeros líderes de la iglesia fueron corrompidos. Pablo decía: porque después de mí entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y traerán mentiras, y traerán otro evangelio, y no tendrán compasión de vosotros. Eso fue lo que pasó después de que Pablo murió y los apóstoles murieron en el primer siglo. Eso fue lo que pasó. Así que encuentra dos candidatos probables que usará como quinta columna: un hombre llamado Ananías y su mujer llamada Safira. E intentan dañar a la iglesia del Señor Jesús y detener ese avivamiento que tenían por meses. Y permítanme decirles, queridos hermanos, que después de haber estado en el pastorado por muchos años, he llegado a creer con todo mi corazón que la causa de Cristo es herida mucho más por la hipocresía que por la persecución de allá afuera. Lo diré una vez más. He llegado a creer con todo mi corazón que la causa de Cristo es herida mucho más por la hipocresía que por la persecución de la gente de afuera, por la hipocresía de dentro de la iglesia. Y si no, pregúnteselo usted si no es así. Hoy hablamos y nos quejamos mucho de la persecución que estamos recibiendo como cristianos, como creyentes, pero deberíamos recibir persecución. Eso es normal, la Biblia lo dice así. Y quiero decir, puede ser una señal de que estamos defendiendo algo y estamos haciendo las cosas bien cuando tenemos persecución. Pero, querido Dios, líbranos de la hipocresía dentro de las iglesias, dentro de la iglesia. Ahora déjeme darle contexto de lo que está pasando aquí en este capítulo que acabamos de leer, capítulo 5. Aquí está lo que sucedió. Escuchen bien. Había un hombre llamado Bernabé, eso ya lo vimos hace 2 semanas atrás, que tenía una propiedad, y este hombre la vendió y la trajo y la dio a la iglesia. Ahora, Ananías y Safira oyeron sobre eso, y Bernabé era un hombre bueno, un hombre piadoso, y Bernabé recibió alabanza por lo que había hecho. Y pensaron que emularían lo que Bernabé había hecho, y tal vez podrían recibir algo de alabanza también estos dos. Pero el problema es que tenían la motivación y la pureza. El problema es que no tenían la motivación y no tenían la pureza que Bernabé tenía al recibirle el crédito de parte de la iglesia. Hay 3 cosas que quiero que noten este día, en este mensaje, mientras trato de poner en el corazón de ustedes un ruego de mi corazón a su corazón y una advertencia a mi propio corazón primero. Mientras miramos este pecado que hizo Ananías y Safira, mentir al Espíritu Santo, quiero que noten, y que por cierto fue un pecado de hipocresía, y eso es lo que fue un pecado de fingir que tenían una devoción a Jesús que no tenían. El pecado no fue haberse quedado con el dinero, eso es secundario y sale sobrando. El pecado no fue sustraer del dinero de la venta y decir me quedo con esto y entonces doy lo demás. El pecado, como lo vamos a descubrir, fue la hipocresía de su devoción a Jesús y haberlo querido notar a toda la iglesia. Número 1, y apunten por favor acá. La raíz de su pecado fue ¿qué cosa, hermanos? El orgullo. Anoten ahí por favor en el espacio en blanco que tienen ustedes en sus hojitas. Anoten ahí por favor. La raíz de su pecado fue el orgullo. El orgullo. Quiero que noten que la raíz del pecado de Ananías y Safira, del pecado de Satanás, del pecado de Caín, del pecado de todos los hombres en la Biblia, fue el orgullo. Y anótenlo. Estamos hablando del engaño que expresó esa hipocresía, y la raíz de ese pecado fue el orgullo que había en su corazón. Ahora miren, el regalo que Bernabé había hecho por mano de los apóstoles, lo había puesto en la iglesia con los apóstoles,
Notemos el siguiente pasaje de la Biblia, Hechos 4, 36 y 37. Ayúdame a leerlo. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es lo que había pasado. Bernabé era un buen hombre. Sabía que había persecución, sabía que había necesidad de una ofrenda de amor. Así que tenía una propiedad y vendió esta propiedad. Trajo el dinero a Pedro y a los otros apóstoles, y Bernabé dijo: tómenlo, úsenlo para la causa de Cristo. Qué hombre tan bueno fue Bernabé al dar su propiedad. Ahora, no hizo un regalo para ser visto de los hombres. La Biblia no dice eso. Pero tampoco escondió su luz debajo de un almud. O sea, tampoco dijo: pues bueno, lo voy a hacer en lo oscuro y que nadie se dé cuenta. No hizo eso tampoco. Él sencillamente tenía un equilibrio espiritual con el tema de dar. Me encanta ese espíritu que tenía Bernabé. Me encanta el espíritu de aquellos que dan no para ser vistos de los hombres, sino también de aquellos que no se avergüenzan de lo que hacen por el Señor Jesucristo. Y así el regalo de Bernabé fue solo un acto espontáneo de amor. Fue motivado por el Espíritu Santo y lo trajo e hizo un servicio maravilloso para el Señor Jesús. Y creo que Bernabé podía haber dicho en un minuto: nada de lo que tengo llamo mío, lo tengo para el dador, para darlo a Él. Mi vida, mi alma, mi voluntad, mi todo son suyos y suyos para siempre. Y espero que ustedes hayan dicho eso siempre también. Espero que le hayan dicho al Señor: Señor, nada de lo que tengo es mío. Yo lo he dicho eso al Señor antes y me he encontrado a veces quitándoselo al Señor. Le digo: Señor, esto es tuyo, y a veces se lo quito a Él. Y eso no es lo que el Señor nos enseña. Le digo: Señor, mi hijo es tuyo, y a veces me aferro a que Él haga tal o cual cosa o decida hacer tal o cual cosa. A veces decimos: Señor, mi vida es tuya, pero no voy al servicio donde Dios me llama. Y a veces decimos eso también nosotros con nuestras propiedades, con nuestro dinero, con nuestras pertenencias, con todo lo que le hemos pedido al Señor, para regresárselo a Él, y después se lo estamos quitando para que no lo use para su honra y para su gloria. Y tengo que examinar mi corazón cada vez que digo eso. Señor, y lo digo en serio, no quiero ser como Ananías y Zafira, Señor. Lo digo en serio cuando digo que lo he dado todo. Bien, Bernabé era un buen hombre y dio este regalo, y Ananías y Zafira querían disfrutar del resplandor también de ese regalo. Así que decidieron hacer algo similar. Pero la raíz de su pecado, mi querido hermano, y la raíz de toda hipocresía en este caso fue el orgullo. Es el orgullo. Y el orgullo los hizo un blanco fácil para el diablo. Vean lo que dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5 de la siguiente manera. Y ha sido una gran advertencia para mi corazón en este día y cuando hice este mensaje. 1 de Pedro capítulo 5 dice lo siguiente. Todos juntos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Lo ven? Ahora vayamos al versículo 8. Dice el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se fijan? La carnada para el diablo es el orgullo. Cuando nosotros manifestamos orgullo, es como en el mar arrojar carnada para los tiburones, o sea, otros pescados, o arrojar sangre. Cuando sangran los pescadores, cuando sangran los animales dentro del mar, inmediatamente se vienen todos los tiburones y entonces acechan a la presa. Satanás es igual también. Cuando despedimos orgullo en nuestra vida, Satanás viene como esos tiburones a tratar de comer la carnada. El versículo dice que debemos de revestirnos de toda humildad. Y el versículo 8 nos advierte sobre nuestro adversario. ¿Quién? El diablo. He visto a muchos jóvenes predicadores caer, y en casi todos los casos el problema
cuando se analiza correctamente, es el orgullo. Es el orgullo. ¿Cómo hace el diablo caer a un joven predicador o a un predicador mayor, pastor, por cierto? O a un hombre de negocios, por cierto, o a un adolescente que está tratando de servir a Dios, por cierto. Es a través del orgullo. ¿Qué causó que Ananías y Zafira mintieran al Espíritu Santo? La raíz de su pecado fue el orgullo. Querían ser alabados como Bernabé lo fue. Querían la afirmación de esa congregación. Y quiero que escuchen lo que alguien ha dicho bien: nada pone a un hombre fuera del alcance del diablo como la humildad genuina. Cuando somos humildes, cuando nosotros realmente, como dice el versículo anterior, el versículo 5 que acabamos de leer aquí ahorita, porque Dios resiste a los humildes, a los soberbios y da gracia a los humildes. Revestidos de humildad, ese es el antídoto en contra de Satanás. Cuando nosotros somos revestidos de una humildad genuina, Satanás huye de nosotros. Eso cala, eso nos pone incómodos. Nada pone a una persona más fuera del alcance del diablo que la humildad genuina. Así que revístase de humildad. Revistámonos de humildad. ¿Saben por qué? Porque su adversario, el diablo, que dice, anda como ¿qué? Como león rugiente buscando nada más a quién devorar. Fue el orgullo lo que hizo al diablo. Diablo en primer lugar. La Biblia dice que un joven predicador debería ser no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación ¿de quién? Del diablo. Así que, hermanos, el primer lugar que quiero yo que ustedes puedan notar en esta mañana, el primer punto tan importante es que la raíz del pecado de Ananías y Zafira y la raíz de todo pecado de nosotros es el orgullo. Y esa es la primera causa del pecado que manifestamos en la vida cristiana. Número 2, vamos para allá, por favor. Número 2, anoten el fruto ahora. Vamos a ver cuál fue el fruto, cuál fue el resultado, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado de esta catástrofe que hubo en la vida de Ananías y de Zafira? ¿Cuál fue ese fruto? La raíz dijimos que era el pecado, pero el fruto ¿cuál fue, hermanos? ¿Qué dice ahí? La falsedad. El fruto fue la falsedad. La Biblia dice, hermanos, que por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. ¿Cuál fue el fruto que manifestaron en ese momento, en esta prueba, en esta situación? Ananías y Zafira, la falsedad. Ellos eran falsos, más falsos que un billete de 3 o de 4 pesos. Ahora, la raíz de su pecado fue el orgullo. El fruto de su pecado fue la hipocresía. La raíz fue el orgullo y el fruto la falsedad. Miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 5. Vamos para allá, por favor. Ayúdame a leerlo. Dice, y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Se fijan lo que fue lo que dijo Pedro? ¿Cuál fue su pecado? Quiero decir, ¿qué es mentir al Espíritu Santo? Mentir al Espíritu Santo. Bueno, habían vendido una propiedad. Fingieron que trajeron todo el dinero y lo dieron ¿a dónde? A la iglesia. Ahora, no tenían que dar el dinero a la iglesia. No necesitaban hacer eso. No tenían que vender esa propiedad tampoco. No hay un mandamiento en la Biblia que diga eso. No había compulsión de nadie en la iglesia que les dijera que tenían que hacer eso. Era su derecho quedarse con su propiedad si ellos lo quisieran. Noten los versículos 3 y 4. Dice, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Ayúdame con el versículo 4. Dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Ahora, ven la raíz de este pecado, que fue el orgullo. Pero ahora el fruto de su pecado fue la falsedad. El problema no fue que solo dieran una parte. El problema fue que solo dieran una parte y declararon que habían dado todo. Ese fue el problema. Era su derecho quedarse con algo si querían quedárselo, pero fingieron que habían dado todo a Dios. La vendimos, dijeron, y todo es lo que obtuvimos, lo trajimos a la iglesia, y ellos mintieron. Ahora, mis amados hermanos, escúcheme bien.
querían crédito por algo que no habían hecho y no lo habían hecho bien. Es tan simple como eso. La raíz de su pecado fue el orgullo y el fruto de su pecado fue la falsedad, fingiendo una devoción que no tenían. ¿Y cómo tenemos que examinar nuestros corazones mientras nosotros leemos la palabra de Dios cada vez que nos enfrentamos a ella? Sin orgullo y sin hipocresía. La Biblia nos dice, hermanos, que tenemos que decirnos a nosotros mismos: ¿realmente mi devoción a Dios es verdadera o es falsa? Mi tributo al Señor, mi honra al Señor, ¿es verdadera o es falsa? Examina, oh Dios, ¿qué dice? Mi corazón, y ve y encuentra si hay en él maldad. La pregunta es: ¿decimos cosas que no creemos? ¿Oramos cosas que no vamos a cumplir? ¿Declaramos compromisos que no hemos hecho? Y muy francamente, la misma pregunta infunde con miedo en el corazón de cada cristiano. Debería de hacerlo. Decir: Miguel, Alejo, Martín, quien sea, ¿somos honestos? ¿Hay alguna falsedad en nuestras vidas? Y creo que todos necesitamos hacernos esa pregunta. La pregunta no es cuánto damos de nuestro dinero, o cuánto de nuestro tiempo, o de nuestra devoción, o cualquier otra cosa. Esa no es la pregunta. La pregunta no es cuánto he dedicado tiempo a esta iglesia. La pregunta no es cuánto he dedicado tiempo a esta obra. La pregunta no es cuánto he servido a esta causa y miren ahora cómo me tratan. Esa no es la pregunta. La pregunta es si hay orgullo en mi corazón para tratar estos asuntos, o no hay orgullo en mi corazón para tratar estos asuntos. La pregunta es cuánto decimos que damos en comparación con lo que damos. No, si yo he dado toda mi vida al Señor. No, si yo he dado toda mi vida a la iglesia. No, si yo he dado toda mi devoción al Señor. La pregunta es esa: ¿cómo Dios detesta el pecado de la hipocresía? El pecado de la falsedad, el pecado de decir que somos una cosa, pero realmente somos ¿qué? Otra. Si leen el ministerio del Señor Jesucristo, descubrirán que Jesús reservó sus palabras más severas para los hipócritas. Jesús le dijo a los fariseos, ¿cómo les dijo? Hipócritas, ustedes. Y les dijo un montón de cosas a los fariseos en una sola palabra. Una de ellas que me acuerdo ahorita es: hipócritas, ustedes son como sepulcros ¿qué? Blanqueados, porque por dentro están llenos de muerte y por fuera nada más están pintados de blanco. Hipócritas, porque ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Qué significa eso? Que un pecado tan chiquititito como un mosquito que le ves a tu hermano, lo estás colando en una coladera y dices: ahí está el resultado de su pecado, pero te tragas algo tan grande que haces tú o tu familia y te lo tragas completamente. Cuelas el mosquito y te tragas el camello, dice Jesús. Hipócritas, les estaba diciendo. Reservó sus palabras para estas personas que estaban viviendo una vida de falsedad. Y había una cosa que Jesucristo detestaba, y era la hipocresía en la gente que sabía las leyes de Dios. Y como oro a Dios en mi propia vida que no seamos hipócritas en esta iglesia. Que seamos transparentes, que seamos puros y verdaderos, y que nuestras familias también deben de serlas. ¿Cuántos dicen amén? Me pregunto cuántos hipócritas tenemos en nuestras iglesias cada domingo. Y quiero decir con esto que muchos de ellos son vistos como algunos de los mejores miembros. Nos paramos y cantamos: todo a Jesús me rindo. ¿Lo han hecho así? ¿O solo lo cantamos? Me rindo todo a ti, Señor. Y no lo hacemos. Y quiero decir, ¿alguna vez lo hemos dicho verdaderamente en serio? ¿Estamos listos para renunciar todo por el nombre de Jesucristo? ¿O decimos: Jesús es mi Rey soberano, y toda la semana quien manda, ¿quién es? Soy yo. Yo mando toda la semana en mi vida y no el Rey soberano? Por eso alguien dijo por ahí, ¿verdad? Los cristianos ya no dicen mentiras, ahora las cantamos. ¿No? Porque decimos: Jesús es mi Rey soberano, y no lo hacemos. Porque decimos: todo me rindo a ti, y no lo hacemos. Porque decimos que quiero llevar el evangelio y no lo llevamos. Ahora los cristianos no dicen mentiras, las cantan. Ahora eso no significa que si dices: Señor, toma mi plata y mi oro, no retendré ni un poco. Significa eso
que Él lo tomará. Él sabe que tenemos necesidad y tenemos que vivir. Y Él sabe que necesitas comestibles. Él sabe que necesitas recreación. Él sabe que tienes necesidades. Pero querido hermano, tenemos que venir a Dios de esta manera, sin orgullo y con humildad. Lo que no nos da voluntariamente, Dios ni lo necesita, ni lo quiere tampoco. Entendamos eso. No estamos aquí para presionarlos, para torcer el brazo a la gente y decir que deben de dar más allá de sus fuerzas o que deben de pedir prestado para dar a la iglesia. No estamos aquí para decir eso. Pero por otro lado, asegúrense que lo que demos, lo demos de un corazón puro. Por eso dice la Biblia en el versículo que leemos cuando damos la ofrenda: cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos de proponer dar desde nuestra casa, no aquí en la iglesia. En la iglesia a veces decimos, bueno, a ver cuánto. A ver cuánto. Y estamos ahí, ¿verdad? Y todo. Le decimos, a ver, esta monedita extra es la que estaba buscando. Y sacamos la más chiquitita y damos en la iglesia. Yo no ustedes, otro que yo conozco allá en otra parte, ¿no? Pero ahora sí. Y lo hacemos así de esa manera. Pero no, esto no es dar como propuse en mi corazón. Dar como propongo en mi corazón es desde mi casa decidir en ese momento separar mi ofrenda al Señor. Y luego todavía dice, no lo hagas por tristeza, ni por qué, ni por necesidad. Ay, pues lo voy a dar porque Dios sabe muy bien que tengo necesidad. Y mañana no tengo nada que comer, pero lo voy a dar. Y ahí estamos dándole con tristeza, necesidad. Dice, no es bien visto eso. Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Si te va a doler, mejor no lo des. Démoslo de un corazón puro. Y no se atrevan a fingir una devoción al Señor Jesucristo que no tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, ¿cuál fue la fuente de su pecado? Ya vimos la raíz del pecado, que fue el orgullo. 2, ya vimos ¿qué cosa? El fruto del pecado, que fue ¿qué cosa? La falsedad. Y número 3, vamos a ver la fuente de su pecado, que fue ¿quién? Satanás. Satanás fue la fuente de su pecado. No fue la necesidad. No fue que era mucho para la iglesia. Mucha gente dice así, ¿verdad? Yo voy a vender algo y tengo que dar una parte a la iglesia, pero es mucho. ¿Cómo voy a darlo mucho? La iglesia ni siquiera lo va a administrar bien. O el tesorero, o la tesorera, o la gente que está administrándolo, o la asociación de negocio cuando dice que van a gastar en una fiesta del Día de las Madres, mi dinero se va a ir ahí al Día de las Madres, y lo que sea. No. La Biblia no habla acerca de esas cosas. La Biblia dice que nosotros tenemos que dar con un corazón alegre y sincero. Y la fuente de su pecado fue Satanás. A veces ni siquiera es la preocupación de tener una iglesia más bonita. A veces es decir, ¿cómo voy a dar una cantidad tan grande a la iglesia cuando Dios me ha bendecido 90% más todavía de lo que yo estoy dando acá? La raíz de su pecado fue el orgullo, queriendo que otros se jactaran con ellos, y por lo tanto se abrieron al diablo. Y el fruto de su pecado fue la falsedad. Cualquier vez que vean a un hipócrita, pueden estar seguros de que es un hombre que está rebosante de orgullo y maduro para Satanás, que él trabaje dentro de su mente y dentro de él. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque Satanás, en primer lugar, fíjense lo que hizo: el engaño de su pecado. El engaño de su pecado. Lo primero que quiero que vean es lo que voy a llamar el engaño. Fueron engañados. Así como Adán y Eva fueron engañados, también fueron engañados Ananías y Zafira. La segunda cosa que quiero que vean es la detección de su pecado. La detección de su pecado. Dios detectó ese pecado y el Espíritu Santo simplemente destelló toda la cosa ante Pedro. Se lo dijo a Pedro. Pedro tenía el don del discernimiento, que es un don dado por el Espíritu Santo. Ustedes pueden pedir ese don al Espíritu Santo, de decir, Señor, dame el don de discernimiento. Y si el Espíritu Santo tiene en ese momento el propósito de darlo, se lo puede dar. Discernimiento de espíritus. Y Pedro supo por medio del Espíritu Santo lo que había pasado. Vean lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 5, versículo 9. Dice lo siguiente. Permítame nada más antes aquí decirles lo que Pedro le dijo a Ananías. Ustedes lo tienen ahí en Hechos capítulo 5, versículo 3. Lo tienen en otra parte, pero lo tienen. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Esa es la primera parte que quiero que ustedes vean. Esa es la raíz del pecado, que fue el orgullo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón?
pero la fuente de su pecado fue Satanás. Satanás encontró suelo fértil cuando encontró orgullo. Y así, aquí hay un hombre con un corazón lleno de orgullo y Satanás le dice: puedo trabajar con ese corazón. Y Satanás llenó el corazón de Ananías y después el corazón ¿de quién? De Zafira, su esposa. Fue Satanás en el corazón. Satanás susurró a Ananías cuando vio ese orgullo: diles que estás dando todo, nunca sabrán la diferencia. A lo que acabamos de leer, Hechos, Juan 8:44, que Satanás es un mentiroso y es un asesino. Cuando mientes, cuando eres un pretendedor, pretendes, cuando tienes falsedad, estás actuando como el diablo mismo, porque dice Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué importante es que oremos por liberación diaria del que llenaría nuestro corazón de maldad y nuestra mente. Qué importante es que guardemos nuestro corazón con toda diligencia, ¿sí o no? Que guardemos nuestro corazón. Guarda tu corazón para no pecar contra Dios. Satanás llenará el corazón y la mente para mentir al Espíritu Santo. Y así el Espíritu Santo reveló la fuente de su pecado, que fue ¿quién? Satanás. Y el Espíritu reveló la seriedad del pecado. ¿Cuál es la seriedad del pecado? Bueno, la seriedad de este pecado, ¿sí?, lo encontramos nosotros en el versículo 3. A ver, permítame tantito porque no está aquí. En el versículo 3 y versículo 4 en sus Biblias, o ahí lo tienen en sus hojitas también. Cuando dice Pedro que llenó su corazón Satanás para mentir al Espíritu Santo, y luego en la última parte del versículo 4 dice: no has mentido a los hombres, sino has mentido ¿a quién? A Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora quiero volver a lo que dije en la introducción de este mensaje. Es algo serio decir una mentira. Es algo serio. Es más serio que decir una mentira a un juez. Mentirle a Dios es más serio que mentirle a un juez. Cuando entres en la corte, mejor di la verdad o te purgarás. Pero es más serio, más allá de las palabras, mentir a Dios. Mentir a Dios. Y no solamente es serio, sino que es necio. Porque quiero decirles una cosa: podemos engañar a un juez a veces, pero a Dios nadie lo puede, ¿qué cosa? Engañar. Oí de un hombre que estaba en una corte por robar un reloj. Intentaron probar que lo robó, pero no pudieron probarlo. Y finalmente el juez dijo: bueno, estás absuelto. Este era un hombre ignorante y no tenía educación. Y dijo: bueno, señor juez, eso significa que tengo que devolver el reloj. Y a veces estamos así también nosotros, ¿verdad? Somos acusados y entonces decimos: eso significa que tengo que devolver el reloj. Puedes engañar a un juez terrenal. Y es serio y necio tratar de mentir a Dios. Porque ven, el Espíritu Santo estaba allí cuando hizo todas estas cosas Ananías y Zafira. Ahí estaba presente. El Espíritu Santo estaba ahí cuando Ananías y Zafira tuvieron esta conversación. Oye, no des todo. Oye, nomás de una parte. Oye, finjamos. Oye, acabo que la cosa es que recibamos igual también alabanza, como lo hizo también Bernabé. Fue el Espíritu Santo quien reveló todo asunto a Pedro, quien tenía el don de discernimiento, ya lo dije. El Espíritu Santo le había advertido. Y mientras leen todo este pasaje, pueden decir que no había pecados ignorantes. No había pecado descuidadamente. Pecaron contra el Espíritu Santo. No fue un error intencional, fue una conspiración, fue voluntario y fue inexcusable. Por lo tanto, fue un desafío directo ¿a quién? Al Espíritu Santo, a Dios. Vean ahora sí lo que dice este versículo. Y Pedro le dijo, todos juntos: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Eso le decía Pedro ¿a quién? A Zafira, la esposa de Ananías. Ahora es muy obvio, por lo tanto, que el Espíritu Santo había estado trabajando con Ananías y Zafira. Quiero decir, descaradamente dijeron: vamos a hacer esto y vamos a ir en contra de Dios. Tal vez no lo dijeron abiertamente, pero en su corazón sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Así que, hermanos, fue un desafío directo al Espíritu Santo y no lo aconsejaría a nadie hacerlo. Vean por qué. Porque vean la tercera parte de esta consecuencia: la destrucción de su pecado.
quiero que lo piensen de esta manera. No solo en el engaño de su pecado, no solo en la detección, detectó el Espíritu Santo el pecado, pero quiero que noten la destrucción de este pecado. ¿Qué consecuencia hubo? Quiero que vean cómo este pecado trajo devastación a la vida de Ananías y Zafira. Notemos el versículo 5. Ayúdame a leerlo. Dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Eso es solo una forma eufemística de decir que murió. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron estas cosas. Es una cosa muy interesante. Es un juicio muy severo. Ananías y Zafira murieron ambos. El pasaje continúa diciendo lo mismo que le sucedió a la mujer. Casi ha sido un poco humorístico para mí mientras lo leo. Casi parece que fue parte del servicio de la iglesia, que estaban en el culto. Entra Ananías y entonces entra y dice: bueno, está todo el mundo, aquí estamos alabando a Dios y todo lo demás. Vengo y dejo la ofrenda y no digo nada y me voy. Y me dice, me hago para atrás. Pedro, sabiéndolo, en el culto de la iglesia, estaban en el servicio, enfrenta a Ananías y le dice que se había vendido la heredad, la propiedad. Le dijo que sí, y entonces dijo: ¿trajiste todo el precio de lo vendido? Todo lo traje y lo he puesto a la iglesia a disposición de ustedes. Y mientras estaba diciendo esto, Pedro le dijo: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y mientras todavía estaba diciendo estas cosas, cayó, murió y expiró. Los jóvenes en la iglesia, en el culto de adoración, de alabanza, trajeron, lo sepultaron afuera. Y entró la mujer, y entonces buscando a su marido, diciendo: ¿dónde se habrá sentado este Ananías? ¿Dónde estará este Ananías? Siempre me hace lo mismo y se va para todas partes y no lo encuentro. Y cuando llegó hacia el mero enfrente, vio a Pedro, y Pedro le dijo: mujer, ¿has convenido con tu esposo en esto? ¿Y has hecho esto que él ha dicho que ustedes hicieron? Y Pedro dice: no has mentido a los hombres tampoco, sino has mentido al Espíritu de Dios. Y por lo tanto, de repente, también cayó muerta la mujer. Eso es lo que pasa. Los jóvenes entraron nuevamente y encontraron a la mujer tendida, y la sacaron y la sepultaron juntamente con su marido afuera de la iglesia. Esto me hace preguntarme si no tenían un comité en la iglesia llamado Comité de las Mantas o de funerales, porque solo entran, ya saben, y los envuelven y los sacan. Supongo que por eso tenemos cementerios cerca de la iglesia. Y en esas iglesias primitivas había muchos cementerios. Quiero decir, solo morían si mentías a Dios. Eso trae una pregunta muy interesante. ¿Creen que Ananías y Zafira eran salvos? Yo creo que sí. La razón por la que creo que Ananías y Zafira eran salvos es la manera en que Dios trató con ellos. Vean, la Biblia enseña que Dios no juzga de esta manera a los no salvos. De hecho, Romanos capítulo 2 versículo 5, se los digo para que podamos aprenderlo. Romanos capítulo 2 versículo 5 lo dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: mas por tu dureza y corazón no arrepentido, atesoras para ti ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los impíos, vamos a hacer una separación aquí. Los impíos, los no salvos, ponen su juicio en el banco contra ese día. Pero Dios trata con sus santos y Dios trata con sus siervos de una manera diferente e inmediata. Lo he enseñado aquí en esta iglesia, que hay 3 clases de juicio que vamos a enfrentar como cristianos o como personas en el mundo. Número 1, lo vamos a enfrentar como pecadores. Enfrentamos nuestro juicio como pecador en el Calvario. Somos juzgados como pecadores también en la cruz del Calvario. Y bien, cuando Jesucristo murió por mí, yo morí también juntamente con Él. ¿No dice eso la Biblia? Por lo tanto, resolví mi caso fuera de la corte al recibir a Cristo como mi Salvador personal. Ya no voy a ir a ese juicio de acumular ira para el día de la ira. ¿Sí se fija lo que estoy tratando de decir? Ese juicio es para los impíos. Pero cuando yo recibí a Cristo en mi corazón como pecador, ahora dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu Santo. Ya no hay un juicio como el de los impíos. Ese juicio para mí, juicio como pecador, ya pasó.
y alabo a Dios porque ya pasó, porque mis pecados fueron juzgados en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice la Biblia. Pero también seré enjuiciado como siervo. Vean lo que dice aquí la Biblia. Como siervo, como persona servidora de Cristo Jesús. No solamente fui juzgado como pecador en la cruz, también soy juzgado como siervo. ¿Cuándo tomará lugar mi juicio como siervo? En el tribunal de Cristo. Después de que muera, seré arrebatado, dice la Biblia, juntamente con todos los que recibieron a Cristo Jesús, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero la Biblia dice, versículo de 2 de Corintios 5:10, ayúdenme, dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Aquí hay inconversos en este juicio? No. Aquí no hay inconversos. Los inconversos serán juzgados en el juicio final, acumulando ira para el día de ¿qué? De la ira. Yo como cristiano ya fui juzgado en la cruz del Calvario, y segundo, seré juzgado como siervo. Le diré, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero hay un tercer juicio que voy a ser juzgado yo como creyente. Hay un tercer juicio. Por eso dice la Biblia, hermanos, haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan tampoco. Eso no tiene sentido a menos que algunos tengan más tesoro que otros. Así que seremos juzgados como siervos también. Y número 3, hermanos, seremos juzgados como hijos. Como hijos. Hay un tercer juicio que vamos a enfrentar, y eso es lo que Ananías y Zafiras recibieron. Somos juzgados como pecadores en el Calvario, somos juzgados como siervos en el tribunal de Cristo, pero mis amados hermanos, somos juzgados como hijos aquí mismo en esta vida. Este es un juicio severo. Miren conmigo, por favor, ahí lo tienen ustedes, Hebreos capítulo 12 por un momento. Hebreos capítulo 12, y verán de lo que estoy hablando. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, hermanos? ¿Lo tienen ahí? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? Porque Sí. el hijo es aquel a quien el padre no disciplina, pero si se os deja sin disciplina, en la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y no hijos. Seremos juzgados como hijos aquí en la tierra. Ahora, espero que ustedes tengan Hebreos 12:5. ¿Sí lo tienen ahí? ¿Sí? Ayúdenme a leerlo. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, déjenme explicar lo que dice este pasaje de la Biblia. Cuando dice hijo, está hablando en el sentido genérico, porque incluye aquí a tantos hombres como mujeres, o sea, el género humano. Disciplinar es una palabra muy severa, y azotar es una palabra muy fuerte todavía. Habla de un azote severo. Y vean lo que dice el versículo 7, ahí lo tienen también, ¿verdad? Si soportáis la disciplina, ¿qué dice? Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, la cual han sido todos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Es lo que leyó nuestra hermana Laura Hernández. ¿Qué dice este pasaje de la Biblia? Lo que está diciendo es que si vives en pecado y eres mi hijo, te disciplinaré y te azotaré. Eso fue lo que le pasó a Ananías y Zafira. Él dice, si no te disciplino y si no te azoto, no significa que te hayas salido con la tuya, con el pecado. Solo significa simplemente que no eres mi hijo. Nunca te engendré, nunca te di nacimiento espiritual. Eres ilegítimo y nunca has nacido en mi familia. Y dice muy claramente y muy llanamente, si fueras mi hijo, te habría disciplinado. Esa es la razón por la que creo que Ananías y Zafira estaban verdaderamente salvos. Fueron salvos. Y usted dice, ¿a poco Dios los mataría a ellos? Porque trajo un juicio contra ellos inmediatamente y Dios los mató. Creo que sí.
trajo inmediatamente juicio. Creo que fue Dios el que lo hizo. Vean conmigo 1 Corintios por un momento, por favor. 1 Corintios capítulo 11. Si lo tienen ahí, ¿verdad? Es un pasaje de las Escrituras muy asombroso y voy a comenzar a leer el versículo 29. Quiero que pongan mucha atención. 1 Corintios capítulo 11, versículo 29. Comencemos en el 28. Está hablando sobre la cena del Señor. Todos juntos dice: pero examínense cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahora, la palabra juicio no se refiere a alguien siendo consignado al infierno, pero la palabra en el sentido general significa que está comiendo juicio. Es decir, cuando tomas este elemento del pan sin levadura o de la copa de vino, que es el jugo, en tu mano y la ingieres, acabas de ingerir juicio si no estamos haciéndolo correctamente. Cuando tomas ese fruto de la vid rojo y lo bebes, acabas de beber juicio líquido para ti si no lo hacemos correctamente. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice que cuando haces esto estamos tomando juicio dentro de nosotros, en nuestro corazón, porque el que come y bebe indignamente, come y bebe para sí, ¿qué cosa? Juicio. ¿Por qué? Porque no ha discernido el cuerpo del Señor, no ha entendido que estos elementos representan el cuerpo quebrantado y la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De manera muy ligera ha tomado estos elementos, ha tomado cosas santas y ha hecho un escarnio de estas cosas santas. Eso es lo que Ananías y Zafira estaban haciendo. Habían pecado contra Dios en el calor de un avivamiento santo y Dios no podía permitir eso. Vean lo que dice el versículo 30 del capítulo que estamos leyendo ahorita. Ayúdenme, dice: por lo cual muchos entre vosotros están enfermos y debilitados, y muchos, ¿qué cosa? Duermen. La palabra bíblica de la Biblia nunca usa la palabra duermen para referirse a los muertos no salvados, sino a los muertos en Cristo Jesús. Ellos están dormidos. Muchos de estos miembros de la iglesia primitiva estaban prematuramente muertos, como Ananías y Zafira, porque hicieron escarnio de cosas santas y Dios los juzgó. Es enteramente posible que muchos de aquellos que mueren temprano por su pecado contra Dios. Vuelvan conmigo ahora hacia el final del Nuevo Testamento, Primera de Juan capítulo 5, y miren conmigo el versículo 16. Creo que sí lo tienen ahí, ¿verdad? Leamos todos juntos. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Para los que pecan de muerte, no digo que pida. Hay pecado de muerte, no digo que pida por aquel. ¿Se fijan? Yo creo que para muchos es mucha confusión esta. Cuando dice: ya ni ores por esa persona, están refiriéndose a este versículo. Cuando alguien tiene un pecado de muerte, cuando alguien tiene un pecado que ha ofendido a Dios de muerte, Dios dice: ya ni ores por él. ¿Por qué? Porque su rebeldía, porque su blasfemia, porque su ¿cómo está otra palabra por ahí que se me escapó de la mente ahorita? Porque ellos han en contra de Cristo, ellos se han rebelado en contra de Cristo. Ya no pidas por él. Ya no pidas por él. Han hecho herejías, han hecho escarnio y han hecho un montón de cosas en contra de Cristo. Ya no pidas por él. Por eso es este pasaje de la Biblia. Me atrevo a decir que nadie podía haber orado por Ananías y Zafira y salvado sus vidas de esa reunión de la iglesia primitiva. O sea, fíjense la escena. Mintieron al Espíritu Santo y ellos sabían que iban a morir, o un juicio delante de Dios. Y que alguien hubiera dicho: hermanos, vamos a orar antes de que venga el juicio de Dios por Ananías y Zafira para que Dios no los enjuicie en este momento. Eso no hubiera servido de nada, porque Dios ya había dicho sus reglas y Dios iba a decir su juicio para que el nombre de Dios no fuese burlado. Habían pecado tanto contra Dios y contra el amor de Dios, y habían hecho tanto escarnio de algo santo, que el juicio de Dios vino sobre ellos. 3 clases de juicios a los hijos de Dios, y Ananías y Zafira sufrieron uno de los 3 juicios que Dios le dio en la vida. ¿Hemos visto esto en las iglesias? Claro. Creo que he visto varias ocasiones personas que creo que pecaron contra el Espíritu Santo y eran salvadas,
o nunca fueron salvas y pecaron también en contra del Espíritu Santo. Cualquiera de los dos puntos es desafiar al Espíritu Santo. Sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, porque eran hipócritas y pretendían, sin embargo eran salvos, y creo que Dios los mató y los sacó de su iglesia. Ahora, si me equivoco, lo descubriré cuando lleguemos al cielo, pero es la convicción de mi corazón, y que Dios hizo eso, y delinearé algunas cosas en cuanto a eso en la doctrina bíblica, pero algunas de ellas han sido las cosas más aterradoras que he visto en mi ministerio. Y este juicio fue un juicio severo contra Ananías y Zafira delante de todos en la iglesia. Ahora podemos decir, ¿cree usted que Dios haría algo así en nuestros servicios hoy en día? Yo creo que sí, y sí lo creo. Y decimos, ¿por qué no vemos más de esto hoy? Y les diré por qué no vemos eso hoy. Porque el nivel de nuestra comunión comúnmente es tan bajo que no hay temor de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no está obrando en fuego de avivamiento como lo hizo en ese tiempo. Y creo que si tuviésemos el tipo de avivamiento tan caliente como un fuego del Espíritu Santo que tuvieron en ese tiempo, veríamos más juicios severos de Dios sobre grandes que pretenden engañar a Dios y personas que han desafiado la obra de Dios. Y muchos de ellos grandes pretendedores mintiendo al Espíritu Santo, y su juicio fue un juicio severo. Pero también, hermanos, esta clase de juicios, y termino con esto, es un juicio salvador. Todos aquellos que han muerto de la manera en que Zafira y Ananías murieron, fue un juicio salvador, y les voy a decir por qué. No se hagan a la idea de que Dios solo está reaccionando aquí. Dios no dijo, engañaron, no voy a quedar en ridículo delante de todos, entonces los voy a matar para que todo el mundo tenga miedo. Dios no reaccionó de esa manera. No crean que eso fue lo que hizo Dios. Dios sabía lo que hizo y por qué lo hizo, y lo hizo por amor a ellos. Ahora, ¿qué clase de juicio fue este? ¿Y por qué juzgó Dios así a Ananías y Zafira? Bueno, creo, primero, para salvar a Ananías y Zafira de un pecado más profundo que iban a cometer quizás en la iglesia si Dios los dejaba de esta manera. Creo que Dios pone un alto una vez a las personas y para siempre, cuando Él ve que más allá, si los deja libres en su pecado, van a hacer más daño a la iglesia y más daño a las ovejas y más daño a los hermanos en Cristo, que mejor es llevárselos de este mundo. Por eso es un juicio salvador, porque los salva de una condenación mayor, de un pecado más profundo. Creo que los amó y vio esta hipocresía en su corazón y se los llevó a casa temprano mejor, para que no hicieran más daño al pueblo de Dios. Vean conmigo 1 Corintios capítulo 5 por un momento nuevamente, y veamos el versículo 5. Había un hombre que estaba viviendo en pecado flagrante, abierto en la iglesia de Corinto, y Pablo dio admonición e instrucción a esta iglesia primitiva para hacer esto. Ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? 1 Corintios 5:5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, ¿cuándo? En el día del Señor. ¿Se fijan cómo podemos entregar a personas? Y cómo Dios da autoridad a sus pastores o a su iglesia para entregar a cierta clase de personas para destrucción de la carne, que sean muertos, con tal de que su espíritu se salve en el día del juicio del Señor. Ahora, ¿podría ser que Dios entregó a Ananías y Zafira a Satanás para destrucción de la carne, para que su espíritu fuera salvo en el día del Señor Jesús? ¿Podría ser que Dios en su misericordia los dejó ir a casa temprano para que no amontonaran pecado más sobre pecado? Pero les diré qué más quería hacer. No solo quería salvar a Ananías y Zafira de más pecado, quería salvar a esa iglesia primitiva de más contaminación. Si dejaba Dios a estos dos en esa iglesia, iban a contaminar a más personas. Vean el versículo de Hechos capítulo 5 versículo 11. Ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? Dice el último versículo: y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, cuando Dios trae un juicio de este tipo, trae temor a todas las personas. Simple y sencillamente. Estas personas eran un pueblo que estaba creciendo apenas en Cristo, y era un pueblo
orante, estaban orando por un avivamiento. Y por esto Dios se movió a este juicio rápido y fuerte. Y les diré una tercera razón por la que lo hizo. Creo que no solo para salvar a Ananías y Zafira de más pecado, creo que no solamente para salvar a la iglesia primitiva de más contaminación, sino que fue para salvar a los perdidos del infierno. Como resultado de este juicio sobre Ananías y Zafira, la Biblia dice el último versículo, hermanos, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Así que vemos que este pecado que fue terrible, horrible, de fingir una devoción a Jesús, fue juzgado en el mismo día en que se cometió ante la iglesia, mintiendo al Espíritu Santo. Termino de la siguiente manera, conclusión. Permítame hacerle amorosamente de mi corazón algunas observaciones y ruegos para usted y para mí. Número uno, permítame decirles, si son hijos de Dios, que el pecado entre los santos es más serio que el pecado entre los perdidos. Lo diré una vez más. Si ustedes son hijos de Dios, el pecado entre los santos es más serio que el pecado entre los perdidos. De los perdidos se espera el pecado. De los perdidos se espera una vida corrompida. De los perdidos esperan que ellos hagan estas cosas porque son de vuestro padre el diablo. Pero de los santos no. De los santos es más serio cuando hay un pecado de esta magnitud visible ante la iglesia y ante los inconversos. El juicio será inmediatamente de parte de Dios. Y el pecado, cuando Dios está obrando en poder de un avivamiento, es el más peligroso de todos los pecados. De todos los pecados. Eso es si somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, estamos entonces en la categoría, como lo dije hace unos momentos, de acumular ira para el día de la ira y ser juzgados en el juicio final ante Dios, el juez justo, que juzgará a todos según sus obras y lo que hicieron en el mundo. Y ellos serán condenados al infierno. Pero si nosotros somos salvos, entonces cuidado con este tipo de pecados. Número 2. Puedo decirles que el pecado contra el Espíritu Santo es extremadamente serio. No tienten al Espíritu Santo de Dios. No seamos pretendedores. Pretender ser alguien que no somos. Número 3, puedo urgirles y puedo rogarles que hagan lo que Dios me ha llevado a hacer y me está llevando a hacer. Y eso es estar en guardia contra la hipocresía en su propia vida. Es mucho mejor no ser lo que debes ser que fingir que eres lo que no eres. Porque Dios no podemos engañarlo. No finjamos. De hecho, si están teniendo problemas, tal vez si compartieran el hecho de que están teniendo problemas, tal vez si Ananías y Zafira hubieran venido a la iglesia y hubieran dicho, mira, Simón, Pedro, tengo problemas, estoy quebrado, o estoy celoso de Bernabé. Él está recibiendo toda la alabanza, él está recibiendo todos los aplausos de la iglesia, y nosotros pues no venimos a la iglesia y no nos toman en cuenta. Simón Pedro había dicho, Ananías, puedo entender eso también yo tuve algunos problemas yo mismo y engañé al Señor Jesús y aún los tengo. Oremos juntos al respecto, hermano Ananías, y veamos cómo Dios te restaura en tu corazón. Eso hubiera sido otra cosa diferente. No finjan que son algo que no son. Nosotros los predicadores a menudo somos tentados a hacer eso, a exagerar o a fingir devoción porque pensamos que estamos dando el ejemplo. Y en mi estimación, quiero ser un pastor honesto y contar como en el corazón, decir siempre que Dios está viviendo y reinando por sobre todo lo que hago. Y quiero que mi pueblo sea honesto. Y creo que cuando hay un espíritu de honestidad, aunque haya un espíritu de fracaso, ojo lo que voy a decir, aunque seamos una iglesia que fracase en un proyecto, en otro proyecto, que fracasemos en un ministerio, que fracasemos en alguna área de afuera o de adentro, aunque tengamos fracasos en la iglesia, pero somos con un espíritu de honestidad, Dios nos va a bendecir más. Y les ruego, no finjamos una devoción a Jesucristo que no tenemos. No nos conformemos al plano inferior. Así que no finjamos. No mintamos al Espíritu Santo. Y por último, no dejen que algún hipócrita
los mantenga alejados de obtener lo mejor de la vida. Ananías y Zafira vienen a lo largo de la vida y a lo largo del camino. Y he visto a muchos de ellos en mi ministerio, pero no pueden detener el poder de Dios y del avivamiento si mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Oremos juntos entonces y nos ponemos de pie. Oremos juntos. Padre Dios, oramos en este día mientras hemos traído este mensaje. Tú, Señor querido, que nos ayudes a que seamos honestos contigo y con todo el pueblo. Que conozcamos nuestro corazón. Y como dice tu palabra, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en él maldad. Queremos no fingir, Señor querido, no fingir una devoción que no tenemos. Pero, oh Dios, ayúdanos a no estar satisfechos con una falta de devoción también, sino a ser un cristiano en crecimiento. Y Señor, oro este día por aquellos que están en esta congregación, que siendo salvos sabemos estas cosas. Y que si no son salvos, que incluso este día puedan llegar a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Pero Señor, tenemos una responsabilidad mayor. Que conociendo el Evangelio y conociendo tu palabra y conociendo estos principios de la palabra de Dios, no los pongamos en práctica. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Padre, ayúdanos en esta mañana para que todos en esta iglesia y los que están escuchando este mensaje podamos verdaderamente tener vidas consagradas a ti. Que no seamos como Ananías y Zafira, que no tengamos ese ejemplo, que no se nos haga una costumbre mentir al Espíritu Santo, que no se nos haga una costumbre faltar nuestras promesas al Señor, porque mejor, dice la Biblia, es que tu sí sea sí y que tu no sea no, y no prometiendo algo no lo cumplas y vengas a la casa del Señor. Padre, líbranos de un espíritu lleno de orgullo y un espíritu lleno de hipocresía y un espíritu que creyendo que por ser visto de todos los hombres tendremos nuestra recompensa. Tú has dicho, aquel hombre que oraba de pie en la sinagoga, hipócrita, porque oras sabiendo que ya fuiste visto de los hombres y tuviste tu recompensa aquí en la tierra, por lo tanto no tendrás recompensa en los cielos. No seáis como los hipócritas, haciendo todas estas cosas. Padre, ayúdanos a vivir una comunión, y la comunión más dulce sobre la tierra, que es con nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Te pedimos todas estas cosas y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Redentor. Amén y amén, Señor. Amén.